Otra característica de la verdad de Dios es que es descubierta. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad moral no es creada o inventada por los seres humanos. No es que con nuestros estudios y avances tecnológicos y nuestra capacidad de lenguaje y de pensamiento, nosotros inventemos qué es la verdad, porque esa ya existía antes de que nosotros existiéramos. Dios es quien determina la verdad. ¿De acuerdo? Nosotros descubrimos la verdad. La verdad total. Cuando conocimos la Biblia, hermanos, conocimos la verdad total. La verdad de cómo ser salvos, la verdad de cómo estar cerca de Dios. Esa es la verdad que descubrimos. No la inventamos. Esa ya está. Siguiente característica, la verdad es exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la verdad se sienta en el trono, empuja el error a un lado. Es como cuando había un programita de un cuate que le decían el encantador de perros, ¿no? César Millán o algo, o sea, algo así. Este cuate, para educar a los animales, porque esos animales se sentían humanos, ¿no? Estos perritos se subían a la cama, estaban en los sillones. Él llegaba y con mucho carácter los empujaba, con sus caderas. Les decía, reclamo mi espacio y ¡paz! Los aventaba por un lado. ¿Por qué? Porque las reglas de la física dicen, hermanos, que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Dos cosas sólidas. No lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es esto de la verdad exclusiva? Que cuando la verdad de Dios se planta, se pone en un lugar, hace a un lado, ¿sí? Quita por completo lo que estaba ocupando el lugar de la verdad para quedarse la verdad exclusiva de Dios. Y eso debe estar en nuestra mente, hermanos. O sea, hay verdades de Dios que necesitan estar en nuestra cabeza para que quiten. Si queremos nosotros, hermanos, renovar nuestra mente, esa verdad de Dios necesita entrar en nuestra cabeza y quitar y tomar el lugar que le corresponde. Entonces, cuidado con que nuestra mente esté ocupada por cosas que no son la verdad de Dios, la verdad exclusiva de Dios. Por ejemplo, la ley de la no contradicción establece que dos afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas al mismo tiempo en el mismo sentido. Como si, por ejemplo, dijera, ahorita estamos a 30 grados Celsius. Y a la vez dijera, yo afirmara, o otra persona, no necesariamente yo, que en este momento estamos a 40 grados bajo cero. Y que ambos dijéramos, bueno, pues los dos tenemos la razón. ¿Verdad que no? O sea, esta ley de la no contradicción establece eso, que dos afirmaciones contrarias, contrapuestas, yo digo que estamos a 30 grados y otra persona que estamos a menos 40 grados. Dice que dos afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas, no pueden ser valoradas como ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿no? Porque se contraponen. Una de ellas, cualquiera de ellas debe ser la verdad. Siempre, cuando tengamos duda de cómo actuar en el mundo, hermanos, hay que ver cuál es la verdad de Dios, porque esa verdad, esta puede ser nuestra verdad y esta es la verdad de Dios. Entonces, la verdad de Dios debe sobreponerse ante cualquier otra verdad y es cuando nuestra mente comienza a ser diferente. Cuando nos falta fe, hay que poner la verdad de Dios, hermanos, en nuestra cabeza. Cuando estamos dudando, hay que poner la verdad de Dios. Cuando creemos que ciertas cosas no son pecado, no, hermanos, a ver, hay que ver qué dice que es la verdad de Dios y entonces aplicarlo a nuestra mente para que entonces tengamos una renovación completa. Otra característica de la verdad es transcultural y universal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es bueno en una sociedad es bueno en otra sociedad. Por ejemplo, respetar la vida humana es bueno aquí y es bueno en Japón. Respetar en la pareja sentimental es bueno aquí y es bueno en Australia. Son verdades transculturales, es decir, que traspasan las culturas y se vuelven universales, que son valoradas y estimadas en todo el mundo. Esa es la verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios, no importa quién la diga ni qué cultura la defienda.
Es decir, cuando una verdad es una verdad de Dios, hasta un ateo puede decir una verdad de Dios. Y porque lo diga un ateo, no va a dejar de ser verdad, ¿verdad? No, claro que no. Si lo dice un ateo y esa es una confirmación de Dios, no importa que lo diga un ateo, esa sigue siendo una verdad de Dios. Ahora, ¿qué pasa si un cristiano confirma una verdad de Dios? Pues no porque lo haya dicho un cristiano, deja de ser verdad de Dios. Es decir, la verdad de Dios es total y absoluta y está por encima de cualquier manifestación de cualquier ser humano, sea creyente o no creyente. Listo, ahí vimos unas características, ¿verdad? De la, de los elementos de la verdad, de lo que es la verdad. Ahora vamos a hablar acerca del problema del mal. En 1981, un rabino de nombre Harold Kushner escribió un libro titulado Cuando las cosas malas le ocurren a la gente buena. Y se hacía estas preguntas. ¿Este Dios es poderoso? ¿Este Dios es benevolente? Y de alguna manera creo que fue incitado por la cuestión emocional que estaba pasando en ese momento a dudar de si Dios existe o sea, de si Dios es omnipotente, de si Dios es omnisciente, de si Dios es omnibenevolente, de si Dios crea el mundo. ¿Y esto por qué? Lo vamos a analizar. Este hombre perdió a su hijo de 14 años, un adolescente, y fue cuando escribió este libro con el título Cuando las cosas malas le ocurren a la gente, ¿de acuerdo? Entonces, él al hacerse estas preguntas, ¿será Dios un Dios poderoso, un Dios benevolente? Tuvo que analizar varios aspectos muy importantes. El pensar que si Dios es omnipotente, podría desaparecer la maldad, ¿de acuerdo? Primero, la primera premisa es si Dios existe. Ok, bueno, Dios existe. Pero la siguiente premisa es, Dios es omnipotente. Si es omnipotente, ¿por qué no quita el mal o la maldad? Bueno, es que quizás Dios no sabe cómo quitar la maldad. Entonces, si no sabe cómo quitar la maldad, no es un Dios omnisciente en el punto 3, porque la omnisciencia solo le correspondería a un ser todopoderoso que todo lo sabe. Y si Dios no ha quitado la maldad, este probablemente no sepa cómo quitar la maldad. Ahora, Dios es omnibenevolente, es todo benévolo, quiere ayudar al ser humano, quiere ayudar a su creación. Pues bueno, si realmente fuera tan benevolente, pues entonces, ¿qué pasaría? Pues sería empático con el mundo y buscara sanar y quitar por completo la maldad de este mundo. Entonces, Dios crea el mundo tiene pecado como consecuencia, está marcado por el dolor y el sufrimiento. Y vamos a analizar un poco esto más adelante. Porque esto es un parteaguas de la forma en que podemos entender más qué es la maldad, qué es el mal. ¿Ok? ¿Cómo puede delinearse el problema del mal? Para los ateos, el decir que Dios no existe es como cortar la rama en la que están sentados. Imagínate esa imagen. Están sentados en una ramota de un árbol que está a 20 metros de altura. Un arbolote así grande, alto. Entonces están sentados en la esquina de la rama y empiezan con el serrucho a cortar esa rama donde están sentados. Pues esto quiere decir lo que estamos viendo en este enunciado, que para los ateos decir que Dios no existe es como cortar la rama en la que están sentados. Y ahorita vamos a analizar por qué. Si Dios no existe, entonces no hay ley moral con las que puedan juzgarse las circunstancias que considero malas. Es decir, como Dios es el origen de todo, como Dios, como en Dios encontramos la verdad total, si Dios no existe, entonces no hay una ley que me diga que matar es malo. No hay una ley, no hay una conciencia que me diga que el robar es malo, porque Dios es el que dio origen, no el que dio origen al mal, sino Dios es el que con sus premisas nos hizo saber qué era bueno y qué era malo desde un principio. Entonces, si no hay Dios, por ende, no existe la ley.
Y no hay un parámetro en el cual nosotros podamos basarnos para decir qué es bueno y qué es malo. Por eso es que cuando los ateos dicen que Dios no existe, es como si estuvieran cortando la rama en la cual estuvieran sentados, porque ellos en sus argumentos usan mucho la palabra bien y mal. Entonces, cuando quitamos a Dios del escenario, también quitamos lo que implica el bien y el mal. ¿Y con qué nos quedamos? Para entonces analizar los problemas serios que tiene la humanidad. Si Dios no existe, entonces tampoco existe el mal, porque Dios es quien nos pone los parámetros para entender lo que es bueno y lo que es malo. Si los seres humanos son solo materia evolucionada al azar, al igual que las vacas y los cerdos, entonces no existe ningún problema en exterminarlos a todos los seres humanos, es claro, estoy hablando de eso, para usarlos como alimento. Wow. O sea, Dios es el que pone el parámetro y dice, respeta la vida del ser humano. Pero los ateos dicen, nosotros somos el producto de algo que surgió al azar. Entonces, si eso fue así, pues no habría ningún problema en exterminar a los seres humanos, como lo hacemos con las vacas y los cerdos, para usarlos como alimento, ¿no? Basándonos en esa premisa. Si el mal no existe, ¿cómo se piensa en el hinduismo? Entonces no haríamos nada al ver que abusan o dañan a gente que amamos. Por otra parte, en el hinduismo se dice que el mal no existe, que es solamente una ilusión. Esto no se sostiene con absolutamente nada. De verdad, este tipo de creencias son absurdas. Es como si tú y yo pensáramos, bueno, el mal no existe, solamente una ilusión. El dolor no existe, solamente una ilusión. Imagínate que están haciéndole daño a tu hija, a tu esposa, que las están ultrajando. Ah, bueno, no, pues es que el mal no existe, eso solamente es una ilusión. Ellas están llorando y están sufriendo, pero no es real, es solamente una ilusión. ¿Verdad que no se sostiene absolutamente con nada esa suposición o esa afirmación? Bueno, eso es lo que cree el hinduismo. ¿De acuerdo? No, el mal existe y el bien existe también. Y por ende, eso confirma la existencia de Dios. Si el mal que genera dolor no existe, es una ilusión, entonces no necesitas anestesia en una operación, ¿verdad? Ah, me van a operar, pero es que el dolor no existe, el mal no existe, por lo tanto, el dolor no existe. Ah, bueno, pues entonces no te pongamos anestesia, porque el dolor, a final de cuentas, es solamente una ilusión. Contundentemente, entonces, podemos decir que Dios sí existe, que Dios es omnipotente porque tiene todo bajo control, que Dios es omnisciente porque todo lo sabe y que Dios es omnibenevolente porque sí se preocupa por nosotros. Dios controla el mal y puede usarlo para un bien mayor. Y esto está increíble, hermano. Vamos a analizar. Dios controla el mal y puede usarlo para un bien mayor. ¿Cómo? A ver, ¿cómo Dios va a usar el mal o el sufrimiento para lograr algo bueno? Miren lo que dice Romanos 8, 28, 29. Más que vencedores. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Dios dispone todas las cosas, hermanos. ¿Cuáles son todas las cosas? Las buenas y las malas. Dios es tan increíble que aún en las cosas malas, no sé si te ha pasado, que hay veces que estás en un sufrimiento, en una situación complicada, y Dios usa eso para levantarte. Y Dios usa eso porque te ama, porque te ha llamado conforme a su propósito. Él va a lograr las cosas buenas en nuestras vidas, a pesar de que a veces tengamos pruebas y complicaciones. Él usa el mal para nuestro bien en muchas circunstancias. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a analizar esto. Génesis 1, 31. Dios crea el mundo, el universo y todo lo que existe, y en ese momento de la creación no existe el mal. En Génesis 3 del 6 al 7 es la caída del hombre y el mal se hace presente en el mundo, en la vida del hombre, en la creación. Génesis 3 del 15 al 21 hay una promesa de redención. Dios usa el mal
para una postrera redención. En esta escritura es cuando Dios condena a la serpiente y a la mujer pone un castigo y dice que ellas, que la descendencia de ellas estarán en contraposición, que la descendencia de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente y la serpiente le morderá el talón. Y muchos estudiosos afirman, teólogos, que esto es una profecía de que Jesús aplastaría la cabeza de Satanás, pero que a final de cuentas él también causaría ese daño, ese dolor al pisarle el talón a la descendencia de la mujer. ¿Ok? Apocalipsis 1:21 del 1 al 4 habla de glorificación. También Apocalipsis 22:3 habla de glorificación, donde va a desaparecer el mal. Qué especial, hermanos. O sea, a final de cuentas dice la Biblia que nosotros seremos, nuestro cuerpo será glorificado, transformado para que pueda entrar a ese lugar increíble que Dios tiene en el cielo. Es decir, Dios crea algo bueno, de ello sale algo malo, de lo malo, el sufrimiento de Jesús, saldrá algo bueno, imagínense. Algo fue, ¿tú crees que fue malo lo que le hicieron a Jesús? Pero por supuesto, pero a final de cuentas, como venimos diciendo, Dios usa a veces lo malo. En este caso se cumplió la escritura con Jesús, ¿no? Dice, Dios hace o permite las cosas para el bien de los que ama. Todas las cosas, Dios permitió eso en Jesús porque después lo exaltaría hasta lo sumo, como dicen las escrituras. Dios siempre está en control de todo y quiero ponerles el ejemplo de los niños jugando, es decir, Dios sabe qué podemos resistir y qué no. Cuando los niños empiezan a caminar, pues sus papás dicen, pues déjalo, sé que se va a caer, hay que dejarlo, ni modo, va a ser parte de su aprendizaje, ¿verdad? Pero nunca he visto que un papá esté el niño en el precipicio y diga, bueno, déjalo que ande por ahí jugueteando, para que aprenda, ¿verdad que no? O si el papá ve que el niño trae las tijeras filosas, el bebé, y está apenas caminando, o el cuchillo y anda caminando con él, el papá no dice, bueno, déjalo para que aprenda, ¿no? Así no es Dios con nosotros. Él sabe que sí puede permitir en nuestras vidas, pero que no nos va a eliminar, que no nos va a exterminar, que no nos va a hacer daño, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Por eso debemos confiar en Dios. Estamos hablando de que Dios está en control de todo. ¿Ok? Dios sí está en control de todo, hermanos. Y va a permitir cosas malas en nuestra vida, situaciones complicadas, sí lo va a permitir, pero Él está en control, Él lo tiene por un propósito. La maldad y el sufrimiento serán destruidos para siempre. Esto sí es también otra verdad total, irrefutable de Dios. Dios quitará el sufrimiento, como dice esta escritura. Apocalipsis 21, 4, 5. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Qué especial escritura, hermanos. Con esto nos vamos a quedar hasta el momento. Es una buena oportunidad para que y en la cenita o en el cafecito o lo que hayan preparado, que es increíble en la charla, puedan comentar acerca de este tema. Muchas gracias. Cuídense, que estén bien.